¿Cómo ve el momento político? Estamos a 3 semanas ya de las elecciones de segunda vuelta, se están manejando bien las estrategias, ya conocemos nuevas encuestas. ¿Cómo está viendo el momento? Bueno, creo que desde el punto de vista de las encuestas, todas dicen lo mismo, aunque tienen números diferentes. Y es decir, que hay una tendencia de un candidato que está subiendo y una tendencia, si no decimos estancado, por lo menos descendiendo algo, o no sumando más, porque hay que reconocer que pasó de 25 a casi 40, pero parece que no está sumando más de ese voto que no se había decidido o que había quedado como remanente de alrededor de 10%. Entonces, a lo mejor no está sumando más, no quiere decir que ha perdido, sino que no está sumando más, se ha estancado y no ha seguido sumando. Entonces, yo creo que las encuestas están diciendo lo mismo, algunos se molestan porque dicen que hay un empate, etcétera, pero por ejemplo el caso de Datum en su encuesta anterior señalaba claramente que había una diferencia de 3 puntos a favor de PPK y en perjuicio de Keiko, y ahora lo que está diciendo es que Keiko ha subido los 3 puntos y CPI dice que ha subido, solamente que CPI ya le reconocía 3 puntos más. Entonces, estamos hablando del mismo fenómeno, solamente con cifras y diferentes. lo mismo ocurrió con la encuesta de Ipsos, ¿no? Exactamente, que está ya reconociendo una tendencia. Entonces, lo importante en las encuestas no son las cifras, sino las tendencias. Siempre ha sido así, y eso es lo que está mostrando la foto. Por lo tanto, yo creo que las encuestas están diciendo lo mismo y todas están en una tónica similar. De ahí, ¿cuál es la conclusión a partir de los hechos de las encuestas, que pueden gustar o no gustar, pero por lo menos son un mensaje de las tres? Es que hay dos estrategias, una que está dando resultados y la otra no está dando resultados. ¿Cómo podemos diferenciar las estrategias? Bueno, yo creo que la estrategia de Keiko es una estrategia social, es una estrategia bastante despolitizada, tratando de enfrentar los problemas concretos de cada persona, es decir, o de cada grupo, o de cada sector. Es una alianza social. Y la estrategia de los consultores y asesores del señor Kuczynski es una estrategia política, sumando líderes políticos, actores políticos, grupos políticos, partidos políticos. En un momento en el cual, curiosamente, hemos visto un tsunami generacional. Nadie ha querido decir qué es lo que ha pasado en las elecciones. Ha habido un tsunami generacional. Una generación nueva se ha incorporado ya en plenitud a tomar el espacio político, y una generación que ha estado entre 20, 25 y 30 años presente ha desaparecido y prácticamente está desapareciendo la política. Entonces, en ese contexto... Nos referimos a Alan García, a Lourdes Flores... A todos ellos. Todos ellos que ya los mandaron a la jubilación. Se fueron todos. Sí, exactamente, pero era una cosa natural y que ha terminado pasando. No ha sido sangriento, pero ha sido duro. Sangriento fue en el año 90, donde la gente buscó a alguien que no tenía ninguna participación política y lo puso encima de todos. Pero en las urnas ha sido sumamente duro, ¿no? Es duro, pero no sangriento. Sangriento fue el 90. Todos lárguense. Ese señor que es un desconocido es el que está acá y todo fuera. No, aquí ha premiado 10 años de trabajo político. Porque Keiko Fujimori tiene 10 años haciendo un trabajo político, incorporada de alguna manera al establishment como renovadora o como en cierta manera reformista del sistema, pero está premiando a alguien que ha hecho su tarea bien. Eso pesa bastante a su juicio. Claro, entonces no podemos decir que ese tsunami ha sido sangriento, ha sido muy duro, porque yo me imagino las palabras de Lourdes Flores, el discurso de despedida de Alan García, ¿no? La desaparición de Alejandro Toledo prácticamente al anonimato ya, que él debió asumirlo como lo ha hecho Lourdes Flores, saliendo y diciendo que ya es un momento, ¿no? Y también... Y no tratando de reaparecer ahora con un apoyo a un candidato. Claro, y es no darse cuenta de lo que se está viviendo. Los políticos tienen que tener magnanimidad, grandeza o conciencia de su rol hasta en la muerte. Yo creo que, por ejemplo, Dilma Rousseff, que ustedes comprenderán, no soy partidario ni simpatizante de ella, ha tenido un discurso de despedida realmente conmovedor. O sea, podemos acusarla de todo lo que quieran, pero es una mujer que en la desgracia
ha sabido imitar el ejemplo de un presidente brasilero como Getúlio Vargas, que se suicidó en el año 54. Y tomó el testamento de Getúlio Vargas, que es conmovedor, si lo pueden leer, se van a dar cuenta que es la tragedia de un hombre que se suicida en un acto político, y lo que hace es utilizarlo como su escudo de defensa. Y esas son las defensas en las cuales uno dice, bueno, la salida dentro de toda la adversidad es con dignidad. Y tenemos unos políticos que, a diferencia de Lourdes Flores y Alan García, que han salido con la frente en alto y diciendo terminó mi ciclo político, otros que quieren ver a ver si las cosas cambian y a lo mejor vuelven a reaparecer, o sea, que no saben entender, no se resignan, no se resignan a entender cuál es su papel. A todos les va a pasar tarde o temprano, eso es natural, es la vida. Es la vida del maestro que se jubila, es la vida del padre que tiene nietos y bisnietos, es la vida de todo el mundo que tiene que ocupar ya otro lugar, porque las nuevas generaciones ocupan el control de la familia, el destino de la empresa, el futuro de la universidad. Eso es normal, eso ha pasado. Me gustaría insistir un poco en pedirle su reflexión adicional sobre lo siguiente. Utilizando una frase famosa que tuvo el presidente Belaúnde, pueblo por pueblo, eso es lo que ha hecho en estos 10 años Keiko Fujimori y un equipo que lo ha ido renovando, porque no es el mismo, y algunos otros por edad o por pérdida de votos han sido sustituidos. Pero por el otro lado está el cultivo del antifujimorismo rabioso. ¿Quién va a ganar? ¿Pueblo por pueblo o esta avalancha antifujimorista? ¿Las estrategias están respondiendo bien? Yo creo que para conectar una cosa con la otra en relación a Belaúnde, cuando le preguntaron en 1990 si él pensaba postular, él dijo, no me haga una pregunta que va contra el calendario de mi vida. Entonces, es una buena frase, porque el calendario también tiene imperativos. Entonces yo creo que el calendario tiene imperativos y el calendario favorece a Keiko Fujimori, y ella ha hecho una estrategia de pueblo por pueblo. Es la única candidata, ha sido más belaundista que los mismos de Acción Popular, porque ha ido y ha rescatado cada lugar. Incluso, yo lo puedo decir, tengo información que hay gente que le ha dicho, aquí no ha venido ni tu papá. Y es que es bastante. Que ya había recorrido todo el país. Entonces tiene 5 años recorriendo todo el país, y entonces eso es premiado. Entonces la favorece el trabajo, el esfuerzo. Eso es una elección, yo creo que del peruano, del Perú. O sea, el peruano es muy trabajador, y el trabajo del peruano siempre es premiado. También es premiado que ella ha sabido trabajar con el calendario, y el calendario no solamente de ella, sino el calendario de darle una licenciatura, un licenciamiento, mejor dicho, a los líderes del fujimorismo, que representaban algo que ella considera que en este momento no es lo que debería representar. Ya Alberto Fujimori lo había hecho en el año 2000, él cambió a bastantes figuras de ese momento. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a este tema que mencionaste hace un momento, de la jubilación, ¿no? del retiro, por ejemplo, de este cambio generacional, a nivel de la política en general en el país, ¿podemos decir que sucedió lo mismo, por ejemplo, internamente dentro del fujimorismo? Bueno, yo creo que Keiko ha hecho eso. Si uno agarra y mira los parlamentarios, yo prácticamente les puedo decir que Luz Salgado es el último mohicano, porque ya no hay ninguna otra figura histórica que pueda considerarse vinculada, y Rolando Reate, que solo ellos dos han pertenecido a parlamentos con su padre, nadie más. No conozco a nadie más que haya pertenecido a parlamentos. Y muy diferente a la composición sanisidrina del elenco de PPK. Bueno, y el problema es que, por ejemplo, que además no solamente es el problema de San Isidrino, sino además, por ejemplo, en el campo regional están explotando la singularidad arequipeña. Y curiosamente la singularidad arequipeña, que es muy interesante y es muy positiva porque Arequipa es una gran región, desde el punto de vista electoral lo pone como una curiosidad, como tener a una región que es totalmente diferente al resto del Perú. Entonces, al prenderse solo de Arequipa
y estar perdiendo el sur, Se desprende el resto. entonces está quedando como, oigan, ¿saben qué? Esto es prácticamente una cosa curiosa, anecdótica, o sea, estamos pues en San Isidro, Miraflores y Barranco y Arequipa. Entonces, una campaña electoral no solamente son las cosas que se dicen, sino son las fotografías, las imágenes que se muestran. Y yo creo que ahí el equipo de PPK, que yo creo que ha hecho un buen papel en determinado momento, ha ido perdiendo el norte para poder dar imágenes más amplias. ¿Y el antifujimorismo en este contexto? Bueno, es que el punto es que yo creo sinceramente que cuando una persona ha hecho todo este tipo de cosas bien, el antifujimorismo curiosamente era una cosa que para mí no le sumaba a PPK. Lo que PPK tenía que decir es: yo soy alguien que abarco todo, incluso a los fujimoristas. Yo me pongo a pensar, ¿habrá fujimoristas que en algún momento habrán votado por PPK? Es posible. En algún momento pueden haber votado por PPK. ¿O podrían votar por PPK? Sí, podría ser. Entonces, o que lo vieron con simpatía, por su gestión económica. Exactamente, o sea, digamos. O de repente porque sentían que ya Keiko estaba pues, segura en la segunda. O estaba perdida y que a lo mejor había mucha oposición para ella y tal vez PPK podría ser el plan del fujimorismo sin ser tan duro. O sea, PPK me parece que para tener un triunfo contundente, lo que tenía que hacer era, en cierta manera, tratar de sumar a todos, hacer su gran combo. O sea, los éxitos de PPK están unidos al gran combo, no al anti. Y cuando... Pero no es una negación de eso, doctor Altuve, el hecho, por ejemplo, de traer a una figura como Avelino Guillén, que más bien espanta a los fujimoristas. No, pero por eso, pero no solo espanta a los fujimoristas. O sea, el señor Guillén es una persona muy respetable, pero el señor Guillén lo sacaron de la magistratura porque no pasó 2 exámenes. Entonces, yo estoy seguro que a cualquier persona que sabe leer y escribir lo espanta. Porque definitivamente un señor que ha sido magistrado y lo han sacado en un régimen que no era opositor a sus ideas porque no pasa 2 exámenes, entonces él es muy bueno, ¿no? Es muy buena, es muy buen mozo, pero no es muy talentoso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí no importa la calidad, que justamente lo que dice PPK, yo soy un hombre de la excelencia, yo soy un peruano que ha triunfado en el mundo gracias a la excelencia, y trae al señor Guillén que su éxito es un éxito ideológico, no un éxito meritocrático. Entonces eso para mí es un mal mensaje, independientemente de si es anti o pro. Es un mal mensaje, porque está yendo en contra de sus propios fundamentos. Quiere decir entonces que lo que va a importar ya en el gobierno del señor Kuczynski va a ser el talante ideológico y no la calidad. Entonces para eso nos quedamos con la señora Nadine, con el señor Ollanta, que lo que han hecho es privilegiar durante 5 años el tema ideológico y han arruinado este país. Porque lo que no dicen, aquí todo el mundo se quiere quedar callado, pero por favor, ya que estamos en un medio serio, ha habido una alerta del Consejo Fiscal, que es un ente importante del Ministerio e independiente del MEF, que dice que el Perú tiene 174.000 millones de dólares de deuda. O sea, que estamos llegando al límite permisible de la deuda. O sea, que estamos ya en una situación catastrófica. Y nadie dice eso. O sea, van a dejarle al Perú una mega deuda, cosa que no teníamos desde hace años. Y nadie lo quiere decir. Todo el mundo está tratando de taparlo y de esconderlo. Y otro asunto adicional, el presupuesto público ya está aprobado y hay una contradicción entre las cifras de la programación multianual con ese dato que dio efectivamente el Consejo y que no ha sido comentado. Así es, todo el mundo se ha quedado callado. Y entonces yo creo que ahí, por ejemplo, es sorprendente que nadie diga nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿El antifujimorismo? Sí, el antifujimorismo es importante. El antifujimorismo tiene convoca a un sector importante del país, 50% probablemente. Pero todo el grupo que está con PPK es antifujimorista. Yo no sabría decir si es así. A lo mejor está perdiendo justamente a los votos que no quieren
un radicalismo de esa Ahora, ¿y magnitud. por qué se ha dejado arrastrar las orejas de PPK con este antifujimorismo? Por la presencia de gente que le ha planteado como una propuesta o como una opción que era más fácil ser gobierno, ser presidente, alcanzando los votos antifujimoristas, cuando en realidad, como siempre lo hemos conversado en algún momento acá en esta mesa, la marcha que se convocó con el no a Keiko, lejos de... La fortaleció. La fortaleció. Entonces, mirando esa experiencia cercana, ¿por qué cree que PPK actúa de esa manera? Yo creo que las responsabilidades son de los líderes, pero el origen de las responsabilidades son los entornos. O sea, vamos a decir las cosas como son. El que toma la decisión sí es el líder, pero los que van, digamos, cocinando las decisiones para el éxito, para el error, siempre en todo gobierno, municipio, son los entornos. Y los líderes reciben y ahí toman entre lo que tienen. Yo creo que Pedro Pablo Kuczynski tiene en este momento dos grandes entornos favorables o que lo influencian, etcétera. Esos dos grandes entornos son un entorno mediático de líderes de prensa que simpatizan con él. Mayoritariamente nos damos cuenta que la prensa está con él, es una minoría la prensa independiente y ya diría inexistente la prensa favorable a Keiko Fujimori. Y creo que hay un entorno orgánico, estructural, toledano, que viene de Toledo. Porque lo que ha hecho él ser el arca de Noé del toledismo, es decir, ir recibiendo a todos los toledistas. Entonces, claro, con una prensa fredemita, porque conceptualmente es una estructura mediática que sigue teniendo las mismas características de la prensa del Fredemo del año 90. Cierren todo y que nadie hable nada. Entonces, obviamente, eso genera rechazo. Si ustedes ven todas las procesos electorales donde la prensa se ha cerrado en banda con un candidato, lo único que ha hecho es arruinarlo. Ha ganado el otro. Al señor Vargas Llosa lo arruinó la prensa. Al señor Fujimori lo arruinó su prensa. A Keiko Fujimori la arruinó la prensa porque odiaba a Ollanta, no siendo favorable a ella, pero lo odiaba más a Ollanta. Entonces, todos estos casos son casos palpables, sinceramente, de graves y crasos errores de pseudo-demolición o de autodemolición, para ser más claro. Entonces, ahí tiene él un gran problema. Entonces, el señor Kuczynski puede no salir 3 días de su casa y nadie se da cuenta, porque los periódicos siguen sacando titulares de él, aunque él no haya dicho nada. Y eso es una cosa. Y segundo, el entorno toledano, que su reacción política es estructuralmente antifujimorista, y que cuando se radicaliza, pues incorpora conceptos como el matrimonio igualitario, el aborto o la legalización de la droga, como en el año 2011, y lo arruina, pues. Entonces, esa estructura, esas dos estructuras... Pero esa es la forma de no ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, si en este tema, el tema del aborto, del tema de la unión civil y todo lo demás, acabamos de ver hace un par de meses una marcha de más de 1 millón de personas defendiendo la posición de la iglesia y las iglesias cristianas y todo lo demás, y con una clara posición, por ejemplo, contra el aborto, ¿no? ¿Cómo no tener una lectura clara por dónde están yendo las cosas? Y en política lo que te interesa es ganar votos y acumular para poder llegar al poder. Porque curiosamente uno muchas veces en la política lo que quiere es complacer o complacerse con el titular. Es decir, creer que el titular es la realidad. Eso le pasa muchísimo a los abogados, que creen que un problema lo van a solucionar con una norma. La norma no va a cambiar la realidad. Y si la norma no es buena para la realidad, va a quedar como una ley no muerta, que nadie le va a hacer caso. Lo mismo pasa con el titular. Si el titular no llega a la gente, ¿no es cierto?, ese titular va a quedar en un grupo, y claro, ahí se genera la percepción de que, claro, cuando uno va caminando por la calle de San Isidro, Miraflores y Barranco, todos los vecinos le van diciendo que bueno tu titular, pero nadie lo ha leído en los conos. Entonces, ese tipo de cosas son las que generan una desconexión del político o del candidato con la realidad. Y eso claramente se expresa, como comentamos hace unos días aquí en el programa. Por ejemplo, vemos una imagen, ¿no?, que quizás refleja este comentario. Keiko firma acuerdos
va a los sitios, está visitando, está recorriendo. Entonces PPK dice, yo también firmo acuerdos. Y firma un acuerdo con el Frente Patriótico de Loreto. Vienen con todos sus atuendos típicos, con sus plumas y todo, pero vienen a San Isidro a firmar un acuerdo. Y dice, ¿por qué no puede tomar un avión e irse, aunque sea a Iquitos? Pues ya, no te vas a la selva, te vas a la zona urbana. Porque la última vez que se subió en su jet privado para ir a Ica se quedó 5 horas botado en el aeropuerto porque los aviones nuevos de la señora Nadine no pudieron, perjudicaron y se quedaron varados en la pista. Entonces, nuevecitos los han traído hace 2 años los Arosamen Airlines, y entonces resulta que esos aviones que se dijo, porque además en el informe inicial por el cual se les descartaba los aviones italianos, decían que tenían problemas con el sistema de aterrizaje en las pistas peruanas. Entonces ya se está viendo, pero se ha pagado una fortuna, ¿no? Una fortuna. Entonces, todo eso será materia de posterior investigación con seguridad, porque son a partir de evidencias, no de datos. Pero el señor Kuczynski, por ejemplo, tiene que desligarse de esa relación de sombra que le está haciendo la pareja presidencial y los ministros. Él no toma conciencia. Tan fácil ha sido intronizarse en la campaña de PPK, en el entorno de PPK, que ahora pues porque no tiene vemos las encuestas y vemos no tiene un partido y vemos los aspectos cualitativos de las encuestas, lo vemos con claridad que ahí se reflejan. Bueno, es que la mayoría de los toledanos, salvo la excepción honrosísima de Juan Cheput, que ha sido una persona que ha tenido un comportamiento muy digno. Y es el único que lo vemos que peleando solo. Es el único. Parece que la campaña la vive él solo, ¿no? El único paladín digno que tiene en esta campaña para defender su posición es Juan Cheput. Y en la medida de sus posibilidades no tiene toda la experiencia Pedro Olaechea, pero digamos, Juan Cheput es el único que está haciendo una labor política. Pero todos los demás vienen de la Alianza Toledo. Lo vemos oye, muy mala. Entonces, ¿qué van a decir? Verlo al congresista Carlos Brus, en realidad ya es casi una caricatura. Bueno, pero yo entiendo la situación de Carlos. O sea, Carlos está en una situación complicada, hay que decirlo, políticamente complicada. Porque independientemente de titulares inmundos y cochinos que lo ataquen, que hay que condenarlos y en la política no hay que aceptar eso, él está jugándose su futuro político, porque internamente todo el mundo sabe que lo están responsabilizando por segunda vez de la caída en las encuestas. Como lo representaron con Toledo. Exactamente. Entonces, si por segunda vez se produce una situación así, yo estoy seguro de que su agenda personal lo puede hacer congresista de aquí a la eternidad, porque va a tener votos preferenciales en abundancia porque quiere representar y representa a un sector que tiene derecho a tener un parlamentario y estar representado por él. El problema es quién lo va a querer llevar en las próximas elecciones, porque quien lo lleve va a tener la sombra del fracaso de Toledo y del fracaso de PPK. Entonces, él puede llegar a ser congresista, pero el que lo lleve va a terminar no siendo presidente. Entonces es un precio muy alto. Entonces yo creo que él está en cierta manera, como ustedes lo ven, irritado, sensible, porque en el fondo él, que es un hombre inteligente y es un político experimentado, sabe que aquí se está jugando su futuro. O sea, puede ser esta su última representación. Entonces eso lo pone pues en una situación de especial irritabilidad. Así es. A mí me gustaría que volviéramos a tocar el tema de la estrategia. Él lo has enunciado muy bien, con mucha claridad. En el plano táctico, lo que está destacando es una comunicación plagada de insultos, argumentos, como dicen los entendidos, ad hominem, argumentos que no son de sustancia. Por ejemplo, que me pague mi familia la educación, es olvidar que también la educación de PPK fue financiada con el esfuerzo de su padre, que fue un gran médico y un gran servidor público durante toda su vida. Entonces, y además, digamos, para hacer un paréntesis, Loreto debería ser la región de Kuczynski. Por supuesto. Porque su padre hizo una obra extraordinaria en Loreto. O sea, él debería ser de la selva su candidato. Sí, así y es. no lo ha hecho. O sea, yo no entiendo.
O sea, ¿cómo Por, termina? por eso que le decido, pues, cómo vemos la figura que tienen que venir, ¿no? Los nativos y todo de Loreto a su oficina de San Isidro Por a eso, firmar un acuerdo. él debió de alguna manera poner todo su énfasis en eso, porque, manteniendo el paréntesis que ahora cierro, la cosa es muy clara. Uno en una campaña necesita territorio y personas, no solo titulares. Y Keiko ha ido sumando territorios y ha ido sumando grupos. Y entonces PPK, su territorio es Arequipa, cuando ha tenido una imagen sobre Loreto que ha podido, y sobre la selva que ha podido dar, ¿no? Entonces, ahí cierro ese paréntesis. Entonces, yo vuelvo a insistir, va a dar resultado. ¿En qué medida está dando resultado la táctica de una comunicación con adjetivos calificativos en abundancia o con insultos? A ver, yo creo que ahí hay una cosa... ¿Cómo reacciona la gente? Bueno, yo creo que la gente ya está acostumbrada a cualquier cosa, entonces ya sabe lo que mayor o menor importancia. Yo creo que el que sale perdiendo con una campaña así es PPK, porque él fundamentalmente tiene mucho más como trayectoria que mostrar. Y segundo, ¿no es cierto?, él le dio su apoyo en la elección del 2011 a Keiko Fujimori. Entonces se ve como una contradicción absoluta, que si la señora Fujimori era todo lo mala o negativa que él dice que es ahora, él le haya dado su apoyo en el año 2011, porque nada que dice son hechos del 2011 para acá. Todos los argumentos que tiene son argumentos que, de ser verdaderos, serían del 2011 para atrás. Entonces uno dice, o sea que tú, sabiendo todo eso, ¿cómo estuviste dispuesto a apoyar esa candidatura? Entonces, esto es cualquier cosa. Hoy día no la apoyas porque estás defendiendo tus intereses, pero al Perú no lo defendiste, porque si era tan mala, no te debiste aliar con ella. Entonces, todos esos puntos lo perjudican a él, porque desvisten una contradicción en su conducta de hace 5 años. Y eso es catastrófico. Uno de los puntos fundamentales que un candidato tiene que tener en cuenta es el principio de la no contradicción. La contradicción genera duda e incertidumbre en tu elector, siempre.